Ahora sí vamos a mostrar aquí las incidencias que se corresponden con el usuario que ha iniciado sesión y con el proyecto que tiene elegido. Esto de aquí es la vista Home y la ruta Home, que se resuelve justamente dentro de Home Controller, en el método index. Nosotros añadimos anteriormente esta función con el proyecto seleccionado y tenemos dos funciones más que nos permiten hacer un reporte, o sea, reportar una incidencia. Para que esto de aquí no se extienda demasiado, vamos a crear un nuevo controlador llamado Incident Controller, que es donde se van a reportar las incidencias. Dado que esto no es algo exclusivo de los administradores, vamos a crearlo directamente en la raíz de los controladores. Una vez hecho ello, vamos a cortar estas dos funciones y llevarlas aquí a Incident Controller. Lo siguiente será que en nuestras rutas indiquemos que ya no se usará Home Controller, sino más bien Incident Controller. También vamos a cambiar aquí los nombres de los métodos, uno por Create y el otro por Store. Create nos devuelve la vista, el formulario donde se va a crear una incidencia, y Store la guarda. Entonces el controlador de incidencias nos queda de esta manera, pero no debemos permitir que usuarios no autenticados creen incidencias. Por lo tanto, al igual que Home Controller, añadiremos el middleware de autenticación en este controlador, de esta manera. Ahora bien, volvemos a Home Controller y aquí vamos a poner nuestras consultas para inyectarlas en la vista y que se muestren de este lado. La primera consulta que haremos será para obtener las incidencias que se han asignado al usuario que ha iniciado sesión. Para obtener las incidencias asignadas a un usuario, específicamente tenemos que consultar el modelo de incidencias. Por lo tanto, lo hacemos de esta manera. De la tabla de incidencias vamos a ver aquellas incidencias que están en este proyecto y que se han asignado al usuario que ha iniciado sesión. Entonces aquí no pondremos ya uno, sino que aquí tenemos que poner más bien el proyecto que el usuario tiene seleccionado. Es decir, a partir del usuario que ha iniciado sesión, vamos a obtener el valor de Selected Project ID. Y de la misma forma, vamos a indicarle también el ID del mismo usuario para obtener las incidencias que se le han asignado. Y ahora vamos a ir a la vista Home, y aquí en nuestra primera tabla vemos que tenemos las incidencias que se han asignado al usuario. Por lo tanto, aquí dentro del cuerpo de la tabla vamos a aplicar un for each y vamos a recorrer cada una de las incidencias del usuario de esta manera. Vamos a tener un table row por cada incidencia y cada uno de ellos, como se observa, va a tener 6 datos. Por lo tanto, tendremos también 6 TD, donde cada TD es una celda. Como código de incidencia usaremos el ID que tiene la incidencia en la base de datos, es decir, el autoincremental que se le asignó. Y respecto a la categoría, vemos que una incidencia tiene una clave foránea hacia categories, llamado category ID, pero tenemos que revisar si es que hay una relación entre los modelos de incidencia y categoría para que veamos si entonces podemos usar la relación de esta manera. Si accedemos al modelo de incidencia vemos que no hay una relación, por lo tanto vamos a crear una relación entre incidencia y categoría a través de una función category. Diremos que una incidencia pertenece a una categoría determinada y una categoría puede tener varias incidencias en su interior. Por lo tanto, la incidencia belongs to category. La consulta que hicimos aquí sobre las incidencias la guardaremos en un arreglo llamado misincidencias y esta variable la vamos a inyectar sobre la vista a través de la función compact, indicándole el nombre de la variable. Si actualizamos vemos que de momento no hay nada. Vamos a crear una incidencia. Bueno, aquí como hemos creado un nuevo controlador de incidencias, tenemos que importar los modelos que estemos usando. Específicamente estamos usando aquí el modelo category y el modelo incident. Por tanto aquí tenemos que poner useApp
category y de la misma forma una incidencia, el modelo de incidencia. Si actualizamos, aquí vamos a registrar rápidamente una incidencia de prueba con cualquier descripción. Vamos a completar rápidamente aquí la validación que hemos hecho antes. Si vamos a nuestra base de datos, vemos aquí la incidencia que acabamos de crear. Vamos a asignarle a un usuario del equipo de soporte solamente para que hagamos pruebas. Si le ponemos aquí 2, que es el ID del equipo de soporte del usuario, entonces en nuestro dashboard deberíamos poder ver esta incidencia. Recordemos que la consulta que estamos usando aquí en el Home Controller busca en base al proyecto y en base al usuario que se le asignó. Nos falta también ponerle aquí el proyecto. En este caso lo vamos a poner dentro del proyecto B, que tiene como ID 2. Lo estamos haciendo manualmente, ya que aún no contamos con esto. De forma que si actualizamos, tenemos aquí una primera fila. He comentado por ahora lo que es la categoría porque nos está dando un error. Este error ocurre porque estamos intentando acceder a una categoría y luego al nombre, pero la incidencia que hemos registrado no pertenece a ninguna categoría. Como estamos en el proyecto 2, vamos a asignarle una categoría de ese proyecto. Específicamente lo pondremos en la categoría B2, que tiene como ID 4. Por lo tanto aquí le pondremos en categoría 4, que es una categoría que pertenece al proyecto. Ahora sí descomentamos. Por cierto, esta es la forma de comentar en Blade. Y al actualizar aquí tenemos la categoría B2, porque estamos dentro del proyecto B y aquí se ha creado la incidencia. Supongamos que nosotros cambiamos al proyecto A, no tenemos ningún resultado porque para el proyecto A no está presente esa incidencia. Si navegamos al proyecto B, entonces sí que observaremos la incidencia correspondiente. Ahora sí seguiremos mostrando los demás datos. Debemos ir ahora por lo que es la severidad. Eso en nuestra base de datos está guardado como severity, pero lo que se guarda es solamente un carácter. Tenemos que mostrar todo el nombre completo. Eso lo podemos lograr a través de un acceso. Pero antes revisemos qué atributos tenemos en nuestra tabla de incidencias. Aquí vemos que, por ejemplo, a partir de los timestamps, es decir, a través de created_app, podemos tomar la fecha de creación de la incidencia y también a través del campo updated_app podemos tomar la fecha de la última modificación. Entonces aquí en nuestra tabla, para lo que es fecha de creación, le pondremos created_app y para lo que es el resumen, en este caso usaremos el campo descripción. Solamente nos falta tener aquí lo que es el estado. Al actualizar, este es el resultado. Tenemos aquí una fecha que indica incluso hora, minuto y segundo. Y tenemos de este lado el resumen. Lo que podemos hacer es limitar el resumen para mostrar solamente una primera cantidad de caracteres, digamos tal vez los 10 primeros caracteres o las 3 primeras palabras. Y respecto al estado, tenemos que también pensar qué estados vamos a considerar para nuestra incidencia. Primero, hay que corregir lo que es la severidad, luego restringir el resumen. Si nos vamos a reportar, podemos ver los 3 tipos de severidad, M, N y A. De esta forma, en vez de mostrar severity, vamos a mostrar severity name, por ejemplo, o severity full para que muestre el nombre completo. Este campo lógicamente no existe, tenemos que definirlo en nuestro modelo. Aquí vamos a crear nuestros accesos. Entonces escribimos get severity full attribute y aquí vamos a devolver lo siguiente. Lo que vamos a devolver en realidad va a depender del carácter que tiene el usuario en este campo. Para ello vamos a usar un switch de tal forma que si la letra escogida es M, devolvemos menor. Si la letra escogida es N, devolvemos normal.
Y en caso de que no sea ninguno de los anteriores, por defecto vamos a devolver severidad alta. Entonces guardamos los cambios aquí en este accesor y también aquí para que muestre lo que devuelve el accesor. Al actualizar a la severidad nos dice menor. Vamos a restringir ahora el resumen. Para lo que es el resumen tenemos el campo description, pero vamos a usar ahora un campo llamado description short y lo vamos a crear también ahora mismo como un accesor. De hecho, recordemos que nuestra incidencia tiene un título, por lo tanto el resumen vendría a tomarse más bien desde el título. En este caso el título se muestra todo completo, pero en caso de que el título sea muy extenso lo vamos a recortar. Para ello vamos a hacer uso de esta función de PHP que lo hace todo por sí sola. Tenemos aquí el título, que es la cadena. Vamos a partir desde el primer carácter y tomar 20 caracteres. Si se excede, entonces pondremos unos puntos al final. En este caso no alcanza los 20 caracteres, pero vamos a disminuir aquí la cantidad a 10 para que vean que funciona. Al actualizar vemos aquí que en realidad ha tomado 7 caracteres para que los 3 últimos sean los puntos, y de este modo solamente tome en total 10. Yo en este caso le pondré aquí 20, que creo que es una cantidad buena. Para evitar confusión no lo llamaremos resumen, sino más bien título, y haremos lo mismo con los otros títulos de columna, donde decía antes resumen. Muy bien, ahora sí vamos por las incidencias sin asignar. Para tomar las incidencias sin asignar tenemos que buscar incidencias cuyo support ID sea null, es decir, nadie del equipo de soporte lo está atendiendo. Pero en este caso queremos ver solamente las incidencias sin asignar del nivel en el que nos ubicamos, porque si está en otro nivel no vamos a poder atenderlo. Nos llevamos entonces esta consulta que ya habíamos planificado antes y la ponemos de este lado. Esto de aquí lo guardaremos en una variable llamada, le podemos dar cualquier nombre, en este caso le pondré incidencias pendientes, porque serían como que son incidencias que aún no se han atendido. Y vamos a inyectar también esta variable sobre la vista. Sin embargo hay algo que nos falta, que es este project user y este level ID. Aquí la idea es poner el level ID del proyecto, el level ID del nivel en el que el usuario se encuentra para el proyecto elegido. Nosotros actualmente solamente tenemos el ID del proyecto elegido. A partir de este podemos buscar al usuario y al proyecto y obtener el nivel al que pertenece. Eso podemos hacerlo aquí mismo. Si vemos que esta consulta se repite en varios lugares, entonces, así como tenemos este campo Selected Project ID, crearemos uno también llamado Selected Level ID y lo asignaremos cada vez que el usuario seleccione otro proyecto. Pero por ahora probablemente no sea necesario. Lo manejaremos simplemente de esta manera. Vamos a buscar un project user, es decir, una relación entre ellos, donde el ID del proyecto sea el seleccionado por el usuario y asimismo el campo user ID sea el ID del usuario que actualmente se encuentra con su sesión activa. De esto obtendremos aquí el primer elemento. Si el usuario está asignado a un proyecto determinado, se espera que siempre exista esta relación project user y que por tanto siempre tenga también un nivel. Por eso es que aquí no hacemos la validación con el if. Vamos a ver si esto de aquí funciona correctamente. Voy a importar aquí el modelo correspondiente. También tengan en cuenta que he creado aquí una variable para abreviar y no escribir todo esto y se comprende un poco más las consultas. Si actualizamos no vamos a ver nada porque no tenemos incidencias sin asignar. Para hacer la prueba, aquí donde tenemos un support ID asignado le pondremos null. Y al actualizar, en realidad debería aparecer acá la incidencia que ahora no tiene
un usuario asignado. Vamos a ver qué es lo que está pasando. En realidad, puede que esta variable sí tenga los valores que son correctos y no los estamos mostrando porque no hemos puesto todavía el for each aquí en la tabla. Vamos a recorrer las incidencias pendientes. Y a asignarle el valor correspondiente a cada columna. Tenemos el código, la categoría, la severidad. Aquí todavía nos falta el estado. Tenemos la fecha de creación, el título. Y tenemos uno más que es una columna de opciones. Aquí vamos a poner un botón. Para ello crearemos un enlace que tenga como clase button primary. También pondremos que sea un botón pequeño, por eso SM de small. Y como texto tendrá atender, es decir, cuando se desea atender la incidencia. Para estar totalmente seguros de que esta colección realmente tiene data correcta, lo que vamos a hacer es usar la función dd, como ya hemos hecho en ocasiones pasadas. Y ahora actualizamos acá y vemos que la colección está totalmente vacía. Nuestra consulta toma las incidencias donde support ID es null y también toma las incidencias que tengan este level ID. Vamos a quitar esta condición a ver qué es lo que pasa. Si actualizamos, vemos que ya tenemos un elemento. Entonces, el problema vendría a ser esta condición de acá. Aquí en nuestra tabla de incidencias sí tenemos un campo level ID. Entonces el problema probablemente sea este de acá. Vamos a hacer dd de esta variable project user, que sería la relación que estamos tomando anteriormente. Al actualizar vemos que sí existe esta relación, pero si nos vamos a los atributos, de hecho vemos que también tenemos aquí el atributo level ID correctamente. Entonces el dd lo vamos a hacer sobre toda esta expresión. A ver qué es lo que ocurre. Al actualizar tenemos incluso aquí el valor de 4. Lo que pasa es lo siguiente, que no estamos asignando aquí todavía un nivel para la incidencia. Le hemos puesto un proyecto al que pertenece, pero todavía no hemos ubicado la incidencia en un nivel. Eso es porque estamos asignando valores manualmente. La idea es que luego, cuando se reporte una incidencia, automáticamente vaya al primer nivel. Pero estamos yendo de a pocos, por lo tanto, vamos a ponerle la incidencia justamente en el nivel en el que esté el usuario, para que la podamos. Vamos a quitar los dd para que alcancemos a ver la vista. Actualizamos y aquí tenemos nuestra incidencia. Es una incidencia no asignada que pertenece al mismo nivel que el usuario que ha iniciado sesión. Y tenemos de este lado la opción de atender la incidencia. Si por alguna razón la incidencia se asigna al usuario 2, entonces estaría ubicada en la parte superior. Vamos a terminar rápidamente la consulta de incidencias asignadas a otros para ya luego en el video siguiente programar el botón de atender. En realidad, esta sección que dice incidencias asignadas a otros no la habíamos pensado antes, porque lo que pensamos antes fue poner una sección de incidencias que yo he reportado como usuario. Esto de incidencias asignadas a otros nos permitiría ver incidencias que están siendo atendidas en nuestro nivel, pero por otros usuarios que pertenecen también a nuestro nivel. Esta sección podría ser importante, pero depende todo de cómo queremos crear nuestro sistema. Probablemente queremos que una incidencia que está siendo atendida por una persona del equipo de soporte sea privada respecto a otros. Por ahora no vamos a considerar esta sección de incidencias asignadas a otros, vamos a considerar mejor las incidencias que cada usuario ha reportado. Por lo tanto aquí vamos a actualizar el título como incidencias reportadas por... Y vamos de una vez a ponerle el for each correspondiente para luego pasar al controlador y definir la consulta. Aquí tenemos el código, la categoría, la severidad, el estado, la fecha de creación, el título y tenemos el responsable. El responsable es porque puede que otro usuario lo esté atendiendo. Para acceder a este usuario que es responsable, a partir de Incident ID tenemos que acceder al usuario que tiene este ID, que sería el Support ID. La consulta es simplemente tomar incidencias donde el cliente que lo reporta es el usuario que ha iniciado sesión y que además están en el proyecto
en el que se encuentra seleccionado. Aquí no importa el nivel, porque como yo creé la incidencia, tengo que verla sin importar en qué nivel está. Tenemos aquí la consulta y vamos a pasarle a la vista esta variable. Aquí el for each debe tener el nombre que hemos usado en nuestro controlador. Y como ya hemos mencionado antes, tenemos que tomar acá el ID del usuario para filtrar en base a eso. Y también pasarle aquí el proyecto seleccionado, que ya lo tenemos en una variable. Sin olvidar el get, que es muy importante, porque si no estamos accediendo a una consulta y no a los resultados. Y aquí curiosamente tenemos una incidencia que ha reportado el usuario 2 y que está siendo atendida también por el usuario 2. Si quitamos aquí y ponemos como que nadie lo está atendiendo y actualizamos, la incidencia sin asignar aparece acá porque puedo atender la incidencia, y aquí en responsable sale vacío porque nadie la está atendiendo. En el video siguiente vamos a dar más formato a esto de acá para que